Javier se reía a carcajadas mientras señalaba los planos. «Jamás vas a poder construir eso». Sofía, la joven ingeniera, levantó la vista con determinación. Lo que hizo a continuación le congeló la risa en la cara para siempre. El sol abrasador del mediodía caía sin piedad sobre la obra de construcción más ambiciosa que la ciudad de Monterrey había visto en décadas. El proyecto Torre Millennium, un complejo arquitectónico de 50 pisos que desafiaría todas las convenciones de ingeniería estructural en una zona sísmica de alta peligrosidad. Un proyecto que requería innovación, audacia y un conocimiento técnico que bordeaba lo imposible. Javier Santibáñez se consideraba el rey indiscutible de ese reino de acero y concreto. A sus 45 años, había construido su reputación levantando edificios emblemáticos en 3 países, acumulando premios internacionales y, más importante aún para él, acumulando un ego del tamaño de las torres que diseñaba. Su traje de diseñador italiano contrastaba obscenamente con el polvo y el sudor del cantero, como si quisiera recordarle a todos en cada momento que él estaba por encima de ellos, literal y figuradamente. Pero lo que más disfrutaba Javier no era construir edificios, era destruir sueños. Específicamente, los sueños de cualquiera que considerara inferior, y en su mundo limitado y arcaico, eso incluía a todas las mujeres que osaran pisar su territorio. ¡Atención todos! Su voz retumbó por el cantero como un trueno artificial, amplificada por su propia arrogancia. Quiero presentarles a nuestra nueva ingeniera. La forma en que pronunció la palabra ingeniera, con ese tono burlón y esas comillas invisibles pero audibles, hizo que varios trabajadores intercambiaran miradas incómodas. Sofía Ramírez dio un paso al frente desde la oficina temporal, cargando un portafolio gastado pero organizado con precisión militar. Tenía 28 años, pero su rostro serio y determinado le daba una madurez que contrastaba con la juventud de sus manos sin callos de trabajo manual. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo funcional, y sus ojos oscuros brillaban con esa mezcla particular de nerviosismo y determinación que solo tienen quienes han pasado toda su vida demostrando que merecen estar donde están. Llevaba un chaleco de seguridad naranja fluorescente sobre una camisa de mezclilla desgastada, jeans de trabajo con manchas de tinta de planos técnicos y botas de acero que claramente había comprado con su propio dinero limitado, porque ninguna empresa se había molestado en proporcionarle equipo adecuado. En sus manos sostenía un casco blanco impoluto, con la etiqueta de ingeniera estructural, escrita a mano con marcador permanente, porque nadie en la compañía se había molestado en hacer uno oficial para ella. Sofía viene de una universidad pública. Javier continuó su presentación con ese tono condescendiente que había perfeccionado durante años de menospreciar a otros. No del Tecnológico de Monterrey donde estudian los ingenieros de verdad. No del extranjero donde aprenden los profesionales reales. De una escuela pública donde probablemente le enseñaron teorías obsoletas y le dieron su título por lástima. Las carcajadas que siguieron fueron como cuchillos. Algunos trabajadores se reían abiertamente, otros sonreían incómodos sin saber cómo reaccionar ante esta crueldad tan naturalizada en la industria. Pero todos miraban a Sofía, esperando verla encogerse, llorar, o mejor aún para el espectáculo, renunciar ahí mismo. Sofía no hizo ninguna de esas cosas. Mantuvo la cabeza en alto, su mandíbula apretada pero su expresión profesional. Durante toda su vida, había enfrentado exactamente esto. En cada clase de ingeniería donde era una de 3 mujeres entre 100 hombres. En cada entrevista de trabajo donde le preguntaban si estaba segura de poder manejar el trabajo físico. En cada proyecto donde automáticamente asumían que ella estaba ahí por cuota de diversidad y no por mérito real. Señor Santibáñez. Su voz salió clara y firme, a pesar del temblor que sentía en las piernas. Estoy aquí para trabajar y aprender. Agradezco la oportunidad. ¿Oportunidad? Javier soltó una carcajada que sonó más como un ladrido. ¿Crees que esto es una oportunidad? Niña, esto es el proyecto de construcción más complejo de México en esta década. Esto no es lugar para experimentos de inclusión de género. Se acercó a ella con pasos calculados, disfrutando del momento como un depredador que juega con su presa antes del golpe final. De su portafolio de cuero italiano sacó un conjunto de planos técnicos tan complejos que parecían más arte abstracto que documentos de ingeniería. Mira esto.
Los desplegó sobre una mesa improvisada de madera con un golpe dramático que levantó polvo. Estos son los planos estructurales para la Torre Millennium. 50 pisos. Zona sísmica 4. Requerimientos de resistencia que ni siquiera universidades prestigiosas pueden calcular correctamente. Necesitamos sistemas de amortiguación sísmicos que todavía están en fase experimental. Necesitamos materiales que apenas se están inventando. Señaló diferentes secciones del plano con su dedo, cada gesto exagerado para la audiencia que había reunido. Aquí, este nodo estructural. Tiene que soportar cargas de 20 toneladas mientras permite flexibilidad para movimientos sísmicos de hasta 8.5 grados en escala Richter. ¿Tienes idea de cómo se calcula eso? ¿Te enseñaron eso en tu escuelita pública? Sofía se acercó a la mesa, sus ojos recorriendo los planos con una intensidad que Javier malinterpretó como confusión. Los trabajadores se apiñaban alrededor, algunos con genuina curiosidad por ver cómo esta joven enfrentaría el desafío imposible que le habían puesto enfrente. El cálculo requiere análisis de elementos finitos con modelado tridimensional, Sofía respondió sin apartar la vista de los planos. Considerando no solo la carga estática, sino los factores dinámicos del movimiento sísmico, las frecuencias resonantes del edificio completo y la interacción suelo-estructura específica para el tipo de suelo de Monterrey, que si no me equivoco es predominantemente arcilla expansiva con fragmentos calcáreos. El silencio que cayó sobre el cantero fue tan súbito que se podía escuchar el zumbido de las máquinas a 3 cuadras de distancia. Javier parpadeó, claramente no esperando una respuesta técnica real, y mucho menos una que demostrara conocimiento profundo de geotecnia local. Cualquiera puede memorizar términos técnicos. Se recuperó rápidamente, aunque su voz había perdido un poco de su arrogancia anterior. Pero la ingeniería real no es teoría de libros, es experiencia, es intuición, es tener los pantalones para tomar decisiones de millones de dólares. ¿Los pantalones? Sofía levantó la vista de los planos por primera vez, y en sus ojos había algo que hizo que varios trabajadores dieran un paso atrás involuntariamente. No era ira, era algo más peligroso, certeza absoluta. Señor Santibáñez, la ingeniería estructural no se trata de género, se trata de física, matemáticas y comprensión profunda de cómo se comportan los materiales bajo estrés. Y con todo respeto, su intuición no va a salvar vidas cuando haya un terremoto. La audacia de la respuesta hizo que algunos trabajadores contuvieran el aliento. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Javier Santibáñez. Su rostro se puso rojo, las venas de su cuello palpitando visiblemente. ¿Cómo te atreves? Su voz subió de volumen peligrosamente. Yo he construido edificios que han resistido terremotos reales. Mientras tú estabas jugando con muñecas, yo estaba en canteros salvando proyectos que ingenieros con décadas de experiencia habían declarado imposibles. Y eso es admirable. Sofía mantuvo su tono calmado, aunque su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Pero este proyecto específicamente requiere innovación que va más allá de la experiencia tradicional. Los planos que me mostró tienen un problema fundamental en el sistema de amortiguación del piso 32. El mundo pareció detenerse. Javier la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Disculpa? El sistema de amortiguación propuesto para los pisos 30 a 35. Sofía señaló una sección específica del plano con precisión quirúrgica. Están usando amortiguadores de masa sintonizada con frecuencia fija, pero no han considerado que en un edificio de esta altura, las frecuencias resonantes cambian dependiendo de factores como ocupación, viento y temperatura. Necesitan un sistema adaptativo, no uno estático. Los ingenieros senior que habían estado observando el espectáculo con diversión comenzaron a acercarse, sus expresiones cambiando de burla a interés profesional. Uno de ellos, un hombre de cabello gris llamado Roberto Méndez con 30 años de experiencia, se inclinó sobre los planos. «Continúa», dijo simplemente, ignorando la mirada fulminante de Javier. «El problema». Sofía comenzó a trazar líneas imaginarias sobre el plano con su dedo. «Es que están calculando las cargas sísmicas usando el código de construcción estándar, que asume una respuesta estructural lineal. Pero un edificio de esta altura con estos materiales va a tener una respuesta no lineal significativa durante un evento sísmico mayor.
Las deformaciones en los pisos superiores van a ser 3 veces mayores de lo que estos cálculos predicen. Sacó de su portafolio gastado una calculadora científica que claramente había visto mejores días y un cuaderno lleno de ecuaciones escritas en letra pequeña y meticulosa. Si asumimos un terremoto de magnitud 8,0, que es estadísticamente probable en esta zona dentro de los próximos 50 años, y aplicamos la ecuación de Newmark para respuesta dinámica de estructuras, considerando el amortiguamiento actual de 5% que proponen, sus dedos volaban sobre la calculadora, cada número pronunciado con la confianza de quien ha verificado estos cálculos cientos de veces. Los ingenieros senior se miraban entre sí con expresiones que iban desde el escepticismo hasta la fascinación. El desplazamiento lateral en el piso 50 va a exceder los límites de seguridad por un margen de 340%. Sofía concluyó, levantando la vista de su calculadora. El edificio no va a colapsar inmediatamente, pero las conexiones estructurales en los pisos superiores van a sufrir fatiga que reducirá su vida útil de los 100 años proyectados a menos de 20. Y en un evento sísmico mayor, hay una probabilidad del 67% de falla catastrófica en los nodos que señaló anteriormente. El silencio que siguió fue tan profundo que Sofía podía escuchar su propia respiración. Javier la miraba con una mezcla de incredulidad y furia, su rostro pasando por varios tonos de rojo. Pero Roberto Méndez había sacado su propia calculadora y estaba verificando los números, sus cejas subiéndose más con cada cálculo. Dios mío, Roberto susurró finalmente. Tiene razón. Los cálculos de respuesta dinámica que aprobamos hace 3 semanas están usando factores de amortiguamiento incorrectos. Si construimos con estos planos, ¡es imposible! Javier explotó, golpeando la mesa con ambas manos. Esta niña apenas salió de la universidad y nos va a decir que nuestro equipo de ingenieros con décadas de experiencia se equivocó. No dije que se equivocaron, Sofía corrigió calmadamente. Dije que los planos tienen un problema que necesita resolverse antes de que sea demasiado tarde. Y estoy aquí para ayudar a resolverlo, si me lo permiten. ¿Ayudar? Javier se rió con amargura. Una mujer que probablemente nunca ha puesto un pie en un cantero real nos va a ayudar. ¿Sabes siquiera cómo se mezcla concreto? ¿Cómo se instala rebar? ¿Cómo se lee un nivel? Sé que el concreto de alta resistencia que están especificando requiere una relación agua-cemento de 0,35 con aditivos superplastificantes. Sofía respondió sin dudar. Sé que el acero de refuerzo grado 60 que planean usar necesita un recubrimiento mínimo de 7 centímetros en elementos expuestos a la intemperie para prevenir corrosión. Y sé que un nivel funciona usando la gravedad y líquido para establecer una línea horizontal de referencia, aunque francamente, en un proyecto de esta complejidad, deberíamos estar usando estaciones totales y sistemas GPS de precisión. Cada respuesta era como una bofetada técnica. Los trabajadores que habían comenzado burlándose ahora, observaban con una mezcla de respeto y asombro. Esta joven ingeniera no solo sabía la teoría, conocía los detalles prácticos que solo vienen de haber estudiado cada aspecto de la construcción con obsesiva dedicación. Miguel Torres, uno de los capataces de mayor antigüedad, un hombre de manos marcadas por décadas de trabajo duro, se acercó a Sofía con expresión pensativa. Ingeniera, dijo, usando el título con respeto genuino, que contrastaba dramáticamente con el tono burlón de Javier. Hace 2 semanas, tuvimos un problema con el vertido de concreto en el nivel del sótano. Se agrietó de manera extraña, en patrones que nunca habíamos visto. Los ingenieros dijeron que fue error de los trabajadores, que no compactamos correctamente. Pero yo llevo 30 años haciendo esto. Sé cuándo el problema es nuestro y cuándo no lo es. Sacó de su bolsillo una fotografía tomada con su celular, mostrando un patrón de grietas que efectivamente era inusual. Sofía estudió la imagen con intensidad, acercándola a sus ojos. ¿A qué temperatura ambiente vertieron el concreto?, preguntó después de un momento. 38 grados. Hacía un calor infernal ese día. ¿Y usaron retardantes de fraguado? Los especificados en el diseño de mezcla. Miguel confirmó. Sofía cerró los ojos, visualizando el proceso. El problema no fueron ustedes. El problema es que la mezcla de concreto especificada no considera las condiciones climáticas extremas de Monterrey. A esa temperatura, el concreto fragua demasiado rápido incluso con retardantes estándar,
generando tensiones térmicas internas que causan ese patrón específico de agrietamiento. Miró directamente a Javier. Señor Santibáñez, si siguen usando esa mezcla sin modificar para las condiciones locales, cada vertido en verano va a tener el mismo problema. No es cuestión de técnica de los trabajadores, es un error fundamental en las especificaciones de materiales. Roberto Méndez dejó escapar un silbido bajo. Llevo diciendo que necesitábamos revisar las mezclas para el clima local, pero nadie me escuchó. Porque tú no eres el ingeniero principal. Javier le lanzó una mirada venenosa antes de girarse hacia Sofía. Y tú definitivamente no eres nadie para venir a mi proyecto a cuestionar decisiones que tomó gente que sabe lo que hace. Entonces explíqueme. Sofía mantuvo su terreno, su voz firme pero no confrontacional. ¿Cómo planea resolver el problema de los amortiguadores sísmicos? ¿Cómo va a prevenir que el edificio que construye hoy se convierta en una trampa mortal en 20 años? Porque puedo estar equivocada. Y si lo estoy, con gusto aprenderé de mi error. Pero si tengo razón, estamos hablando de miles de vidas potenciales. La pregunta colgó en el aire como una guillotina esperando caer. Porque Sofía había hecho algo brillante. Había cambiado el enfoque de género a seguridad pública. Ya no era sobre si una mujer podía o no hacer el trabajo. Era sobre si el edificio iba a ser seguro para las personas que vivirían y trabajarían en él. Javier abrió la boca para responder, pero no salió nada. Por primera vez en décadas, no tenía una respuesta lista, porque la verdad incómoda era que Sofía había identificado un problema real que él y su equipo habían pasado por alto. Pensé que sí. Un hombre con traje corporativo emergió de la oficina temporal, su presencia inmediatamente cambiando la atmósfera del cantero. Era Andrés Villanueva, el director de desarrollo de proyectos de la compañía constructora, el hombre que tenía el poder de aprobar o cancelar el proyecto entero. Señor Villanueva. Javier se enderezó inmediatamente, su arrogancia reemplazada por una deferencia que revelaba las verdaderas dinámicas de poder. No esperábamos su visita hoy. Claramente, Villanueva respondió secamente. He estado escuchando esta conversación desde que llegué hace 10 minutos. Y francamente, Javier, estoy profundamente preocupado por lo que acabo de presenciar. Se giró hacia Sofía con una expresión que era difícil de leer. Señorita Ramírez, ¿puede elaborar sobre los problemas que identificó en los planos estructurales? Específicamente, ¿qué solución propone? Sofía sintió todas las miradas sobre ella. Este era el momento que había estado esperando toda su vida, pero también el momento más aterrador, porque sabía que cualquier error ahora no solo afectaría su carrera, sino que reforzaría todos los prejuicios que Javier y hombres como él tenían contra las mujeres en ingeniería. Señor Villanueva, comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. El problema fundamental es que estamos tratando de aplicar soluciones del siglo XX a un edificio del siglo XXI. Los amortiguadores de masa sintonizada tradicionales funcionan bien para edificios de hasta 30 pisos, pero a esta altura necesitamos sistemas inteligentes. Sacó de su portafolio un folder que claramente había preparado con anticipación, conteniendo investigación que había estado desarrollando durante meses. Propongo implementar un sistema de amortiguadores adaptativos controlados por sensores en tiempo real. Pequeños acelerómetros instalados en puntos clave del edificio que monitorean constantemente el movimiento y ajustan la respuesta de los amortiguadores en milisegundos. Eso es ciencia ficción, Javier interrumpió. Nadie ha construido algo así en México, porque nadie lo ha intentado. Sofía respondió sin apartar la vista de Villanueva. Pero la tecnología existe. Se está usando en edificios experimentales en Japón y California, y yo he estado estudiando esos sistemas durante los últimos 2 años, específicamente para aplicarlos a condiciones sísmicas mexicanas. Desplegó diagramas técnicos dibujados a mano con precisión increíble, mostrando cómo funcionaría el sistema, dónde se instalarían los componentes, cómo interactuarían. Cada diagrama revelaba horas, probablemente cientos de horas, de trabajo dedicado. El costo adicional sería aproximadamente 8% del presupuesto estructural, continuó, pero aumentaría la seguridad sísmica en un 400%, y extendería la vida útil del edificio de 50 años proyectados a más de 150. En términos de retorno de inversión, estamos hablando de $12 millones adicionales. Javier interrumpió, habiendo hecho el cálculo mental rápidamente. Imposible. El presupuesto ya está apretado.
El costo de un colapso parcial durante un terremoto, Sofía contrarrestó inmediatamente. Sería de aproximadamente $300 millones en daños materiales, sin contar las vidas humanas que no tienen precio. Las demandas legales solas superarían los 500 millones. ¿Realmente vale la pena arriesgar eso para ahorrar 12 millones ahora? La lógica era irrefutable. Villanueva estudiaba los diagramas con intensidad creciente, su expresión de escéptico pasando a intrigado. «Ingeniera Ramírez», dijo finalmente. «Estas son ideas muy ambiciosas para alguien tan joven y con tan poca experiencia de campo». El corazón de Sofía se hundió. Había escuchado esas palabras antes, siempre precediendo un rechazo. Sin embargo, Villanueva continuó, y Sofía sintió una chispa de esperanza. Son exactamente el tipo de ideas innovadoras que este proyecto necesita. Ideas que claramente no están viniendo de nuestro equipo actual de ingenieros seniors. La última frase fue como un dardo envenenado dirigido directamente a Javier, cuyo rostro se puso de un color rojo peligroso. «Señor Villanueva, con todo respeto». Javier intentó recuperar control de la situación. «No podemos poner todo el proyecto en riesgo, basándonos en las teorías no probadas de alguien que ni siquiera tiene experiencia real de construcción. Esto es irresponsable». «¿Sabes qué es irresponsable, Javier?». Villanueva se giró hacia él, su voz tomando un tono que hizo que todos en el cantero supieran que estaban presenciando algo histórico. «Irresponsable es aprobar planos con errores fundamentales porque tu ego no te permite admitir que pasaste algo por alto. Irresponsable es despreciar el talento basándote en género, en lugar de capacidad. E irresponsable es arriesgar la seguridad de miles de personas futuras porque no quieres escuchar ideas nuevas». Se giró hacia Roberto Méndez. «Roberto, quiero que formes un equipo especial para revisar todos los cálculos estructurales con la ingeniera Ramírez. Verifica cada uno de sus planteamientos. Si tiene razón en lo que dice, y mi instinto me dice que sí, vamos a implementar sus recomendaciones sin importar el costo adicional». «¿Qué?». Javier apenas podía creer lo que escuchaba. «Señor Villanueva, yo soy el ingeniero principal de este proyecto. Cualquier cambio debe pasar por mi aprobación». «Eras el ingeniero principal», Villanueva corrigió con una frialdad que cortaba como hielo. «A partir de este momento, estás en revisión administrativa pendiente de una auditoría completa de todos tus proyectos anteriores. Porque si pasaste por alto problemas tan fundamentales aquí, necesito saber qué más has pasado por alto en los edificios que ya construimos». El mundo de Javier se desmoronó en ese momento. Todo el poder que había acumulado durante décadas, toda la arrogancia que había cultivado, toda la certeza de su superioridad, se evaporó como agua en el desierto mexicano bajo el sol del mediodía. «Esto es ridículo», tartamudeó, buscando apoyo en los rostros de los ingenieros seniors a su alrededor. Pero la mayoría apartaban la mirada, algunos con vergüenza, otros con alivio apenas disimulado de que finalmente alguien había confrontado al tirano. «Ingeniera Ramírez», Villanueva se dirigió a Sofía con respeto profesional real. «Tiene 2 semanas para desarrollar un análisis completo y una propuesta de implementación para sus sistemas de amortiguación adaptativa. Recursos ilimitados. Cualquier consultor internacional que necesite. Cualquier software de simulación. Cualquier cosa. Demuéstreme que esto puede funcionar». «Lo haré», Sofía respondió, su voz temblando ligeramente no de miedo, sino de la adrenalina pura de estar viviendo el momento que había soñado durante toda su educación. «No voy a decepcionarlo». «Lo sé», Villanueva sonrió ligeramente, «porque vi en tus ojos lo mismo que vi en los míos cuando tenía tu edad. No estás aquí para jugar, estás aquí para cambiar la industria». Mientras Villanueva se alejaba, dejando instrucciones finales a Roberto sobre presupuestos y cronogramas, Javier se quedó de pie en medio del cantero, como una estatua rota de su antigua gloria. Los trabajadores comenzaban a dispersarse, murmurando entre ellos sobre lo que acababan de presenciar. Miguel Torres se acercó a Sofía con una sonrisa genuina. «Ingeniera, creo que acaba de hacer historia aquí. Llevo 30 años en esta industria y nunca había visto a nadie plantar cara a Santibáñez así, y mucho menos ganarlo». «No gané nada todavía», Sofía respondió honestamente. «Ahora tengo que demostrar que todo lo que dije es real. Tengo 2 semanas para hacer lo que debería tomar meses». «Va a lograrlo», otra voz intervino. Era una de las pocas mujeres trabajadoras en el cantero,
una técnica en topografía llamada Laura Sánchez. Porque todas las que trabajamos aquí, todas las que hemos soportado años de comentarios, de no ser tomadas en serio, de tener que demostrar el doble que los hombres, todas estamos con usted. Sofía sintió lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. No podía permitirse mostrar emoción ahora, no cuando tantos ojos todavía la observaban esperando que fallara. Lo que no sabía era que en la oficina temporal, Javier estaba haciendo una llamada telefónica que cambiaría todo. «Necesito un favor», habló en voz baja a alguien en el otro lado de la línea. «Esa ingeniera que acaba de humillarme, necesito saber todo sobre ella, todo, sus calificaciones, sus proyectos anteriores, cualquier error que haya cometido. Debe haber algo. Nadie es tan perfecto como ella pretende ser». La voz al otro lado respondió algo que hizo sonreír a Javier con malicia. «Excelente, porque si Villanueva quiere jugar a ser el salvador de las mujeres en ingeniería, voy a demostrarle exactamente por qué eso es un error. Voy a destruir a Sofía Ramírez tan completamente que nunca otra mujer se atreva a pisar un cantero y cuestionar a un hombre que sabe lo que hace». Colgó el teléfono, su confianza parcialmente restaurada, porque Javier Santibáñez no había llegado a donde estaba siendo fair o ético. Había llegado siendo despiadado, manipulador y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener su poder. Y Sofía Ramírez estaba a punto de descubrir que derrotar a un hombre arrogante en público era solo el comienzo de una batalla mucho más oscura y peligrosa. La guerra verdadera apenas estaba comenzando. Los siguientes 14 días fueron los más intensos de la vida de Sofía. Desde que el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas que rodeaban Monterrey, hasta bien entrada la madrugada. Trabajaba en un pequeño cuarto que le habían asignado en la oficina temporal del cantero. Las paredes estaban cubiertas con diagramas técnicos, simulaciones impresas, ecuaciones garabateadas en pizarras blancas portátiles que había comprado con su propio dinero. Su computadora portátil, una máquina de 5 años que había comprado usada durante la universidad. Corría software de análisis de elementos finitos que hacía que el ventilador sonara como un motor de avión a punto de despegar. Cada simulación tomaba horas, y Sofía había aprendido a dormir en intervalos de 20 minutos mientras los programas procesaban cálculos que predecirían cómo se comportaría el edificio durante terremotos que aún no habían ocurrido. Roberto Méndez se había convertido en su aliado inesperado. El ingeniero senior, con 30 años de experiencia, llegaba cada mañana con café y preguntas técnicas que desafiaban a Sofía a explicar cada aspecto de sus propuestas. No era condescendiente como Javier, sino genuinamente curioso, y lo que era más importante, dispuesto a admitir cuando no entendía algo. «Explícame de nuevo cómo funcionan los amortiguadores adaptativos», Roberto le pidió una mañana, estudiando los diagramas con café en una mano y marcador en la otra. «Entiendo el concepto básico, pero no veo cómo los sensores pueden procesar información lo suficientemente rápido durante un terremoto real». Sofía se levantó de su escritorio, su cabello despeinado después de otra noche de apenas 3 horas de sueño, y se acercó a la pizarra más grande. «Los terremotos tienen frecuencias características». Comenzó a dibujar ondas sísmicas mientras hablaba. Las ondas P llegan primero, viajando a velocidades de 6 a 7 kilómetros por segundo. Son más rápidas pero menos destructivas. Luego vienen las ondas S, más lentas pero con mucho más potencial de daño. Finalmente las ondas superficiales, que causan la mayor parte de la destrucción en estructuras. Roberto asintió, siguiendo con atención. «El sistema que propongo utiliza acelerómetros de alta frecuencia instalados en la base del edificio». Sofía continuó, dibujando un esquema del edificio con puntos marcados estratégicamente. Cuando detectan las ondas P que llegan primero, el sistema tiene entre 2 y 8 segundos antes de que lleguen las ondas S destructivas. En ese tiempo, microcontroladores procesan la información y preajustan los amortiguadores a la frecuencia esperada. 2 a 8 segundos, Roberto silbó. Es muy poco tiempo. Es suficiente si usas procesadores dedicados. Sofía señaló especificaciones técnicas en otro diagrama. No estamos hablando de computadoras normales. Son sistemas diseñados específicamente para una tarea. Convertir datos de aceleración en comandos de ajuste mecánico. Lo hacen millones de veces por segundo.
Sacó de un cajón un pequeño dispositivo del tamaño de una caja de zapatos. Este es un prototipo que construí durante mi tesis de maestría. No es lo suficientemente robusto para un edificio real, pero demuestra el concepto. Lo encendió y colocó su teléfono tocando música cerca de un sensor. Inmediatamente, pequeños motores dentro del dispositivo comenzaron a ajustarse, amortiguando las vibraciones que detectaba. Cuando cambió la canción a algo con diferente frecuencia, el dispositivo se adaptó en tiempo real. «Dios santo», Roberto murmuró. «¿Construiste esto tú misma?» «Con piezas de Arduino y motores de impresoras viejas». Sofía sonrió por primera vez en días. Costó como $200 en total. El sistema real para el edificio va a costar 12 millones porque necesitamos componentes industriales que puedan soportar fuerzas enormes, pero el principio es el mismo. Roberto se sentó, su café olvidado mientras procesaba las implicaciones. Sofía, si esto funciona, esto va a cambiar toda la industria de la construcción en zonas sísmicas. Estamos hablando de salvar potencialmente miles de vidas en terremotos futuros. Si funciona, Sofía enfatizó la palabra, todavía tengo que demostrar que puede escalar a un edificio de 50 pisos, que los costos son justificables, que puede instalarse con la infraestructura existente. Y miró su reloj, 9 días más para probarlo todo. No estás sola en esto, Roberto le recordó. Tengo 3 ingenieros trabajando en las simulaciones de cargas. Laura está haciendo el análisis geotécnico. Miguel y su equipo están consultando sobre la viabilidad de instalación. Todos queremos que tengas éxito. ¿Todos?, Sofía preguntó con un tono que dejaba claro que sabía que no era cierto. Roberto hizo una mueca. Javier está haciendo lo que esperábamos. Ha estado llamando a antiguos profesores tuyos, buscando cualquier cosa que pueda usar en tu contra. También contactó a ingenieros en tus proyectos anteriores. El corazón de Sofía se aceleró con ansiedad. ¿Y qué encontró? Nada sustancial. Roberto la tranquilizó. Tus calificaciones fueron impecables. Tus profesores dicen que eras la mejor estudiante que habían tenido en años. Y en tus trabajos anteriores, aunque fueron proyectos pequeños, tu trabajo fue ejemplar. Pero hay algo. Sofía podía leer entre líneas. ¿Qué es? Roberto dudó antes de responder. Hay un proyecto de un puente peatonal que diseñaste hace 2 años, cuando trabajabas para una firma consultora pequeña. El puente fue construido y funcionó perfectamente durante 18 meses. Luego hubo un accidente. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía exactamente a qué se refería Roberto. Una anciana resbaló en el puente durante una tormenta y se fracturó la cadera. Sofía dijo con voz apenas audible. Demandó a la ciudad alegando que el diseño del puente era peligroso porque no tenía suficiente protección contra la lluvia. Exacto, Roberto confirmó. El caso fue desestimado porque la investigación demostró que el puente cumplía todos los códigos de seguridad y que la mujer estaba usando zapatos completamente inapropiados. Pero Javier está tratando de presentar esto como evidencia de que tus diseños son peligrosos. Eso es absurdo. Sofía sintió rabia creciendo. No puedes diseñar un puente que prevenga cada posible mal uso o accidente. Los códigos de construcción existen precisamente para establecer estándares razonables de seguridad. Lo sabemos, Roberto concordó. Pero Javier no está buscando la verdad. Está buscando cualquier cosa que pueda usar para sembrar duda. Y en una presentación frente a ejecutivos que no son ingenieros, la sombra de una demanda, incluso una infundada, puede ser suficiente. Sofía se dejó caer en su silla. El agotamiento de 2 semanas de trabajo intenso, finalmente pasando su cuenta. Entonces, ¿qué hago? Haces exactamente lo que has estado haciendo. Roberto se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero solidaria. Produces un trabajo tan impecable, tan innegable, tan obviamente superior, que ninguna cantidad de manipulación política puede desacreditarlo. Demuestras con números, con simulaciones, con prototipos, que tu sistema no solo funciona, sino que es la única solución real para este problema. ¿Y si no es suficiente? Entonces luchamos más duro. Una nueva voz intervino desde la puerta. Era Laura Sánchez, la técnica en topografía, seguida por otros 6 trabajadores del cantero. Ingeniera Ramírez, sepa que no está sola en esto. Todos hemos visto cómo hombres como Javier operan. Usan el miedo y la manipulación porque no pueden competir con talento real.
Uno de los trabajadores, un soldador llamado Carlos Reyes con manos marcadas por quemaduras de años de trabajo, dio un paso adelante. «Mi hija tiene 16 años y quiere estudiar ingeniería», dijo con voz emocionada. «Le he dicho que es muy difícil para las mujeres, que va a enfrentar mucha discriminación. Pero después de verla a usted, después de ver cómo enfrentó a Santibáñez, le dije que sí puede. Que hay mujeres como usted que están cambiando las cosas. No puede rendirse ahora porque mi hija y miles como ella necesitan ver que es posible». Las palabras golpearon a Sofía con una fuerza emocional que casi la hace llorar. Durante toda su carrera, se había enfocado en demostrar su competencia individual, en ganar su lugar en un mundo dominado por hombres. Pero nunca había considerado completamente que su éxito o fracaso tendría implicaciones mucho más allá de ella misma. «No me voy a rendir», Sofía declaró, encontrando una reserva de determinación que no sabía que poseía. «Voy a entregar el mejor trabajo de mi vida, y cuando lo haga, voy a hacerlo tan bien que Javier y todos los hombres como él van a tener que enfrentar la verdad incómoda de que el talento no tiene género». Durante los siguientes días, el pequeño cuarto de Sofía se transformó en algo parecido a un centro de comando de misión espacial. Múltiples computadoras corrían simulaciones constantes. Impresoras 3D que Roberto había conseguido producían modelos físicos a escala de los sistemas de amortiguación. Teléfonos sonaban constantemente con llamadas de consultores internacionales que Villanueva había autorizado. Pero mientras Sofía construía su caso técnico, Javier construía su caso político. Había programado reuniones privadas con cada miembro del consejo ejecutivo de la compañía, plantando cuidadosamente semillas de duda. ¿Realmente vamos a arriesgar un proyecto de $500 millones en las ideas no probadas de una recién graduada?, preguntaba con tono de preocupación razonable. Entiendo que queremos ser progresivos, que queremos apoyar la diversidad, pero hay un límite entre ser inclusivos y ser irresponsables. Mostraba los documentos del caso de la demanda del puente, cuidadosamente editados para omitir que había sido desestimado. Hablaba sobre los riesgos conocidos de contratar ingenieros sin experiencia significativa de campo. Creaba presentaciones en PowerPoint que parecían profesionales y razonables, pero que estaban diseñadas con un solo propósito: destruir la credibilidad de Sofía antes de que pudiera presentar su trabajo. Y estaba funcionando. 3 de los 5 miembros del Consejo Ejecutivo comenzaban a expresar reservas sobre ir demasiado rápido con cambios tan radicales. Sugerían tal vez posponer la implementación o buscar un enfoque más conservador. Villanueva, para su crédito, se mantenía firme, pero incluso él comenzaba a sentir la presión de sus colegas. La noche antes de la presentación final, Sofía estaba en su cuarto revisando sus notas por milésima vez cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo le dijo que respondiera. «¿Ingeniera Ramírez?». Una voz de mujer mayor habló en el otro extremo. «No me conoce, pero necesito hablar con usted sobre Javier Santibáñez». «¿Quién es usted?». «Mi nombre es Elena Cordero. Hace 15 años, yo era ingeniera estructural en un proyecto que Javier dirigía. Un proyecto muy similar al suyo. Y hay cosas sobre lo que pasó que usted necesita saber antes de su presentación mañana». Sofía sintió un escalofrío. «¿Qué cosas?». Elena pausó, como si estuviera reuniendo coraje. «El edificio que construimos, un complejo de oficinas de 35 pisos en Guadalajara, tenía problemas estructurales que yo identifiqué. Problemas similares a los que usted encontró en Torre Millennium. Le presenté un informe detallado a Javier, recomendando cambios significativos. ¿Y qué pasó? Me despidieron. Javier dijo que estaba siendo histérica, que estaba exagerando riesgos para justificar mi posición. Convenció a los ejecutivos de que mis preocupaciones eran infundadas. El edificio se construyó con los diseños originales». Sofía sintió náuseas creciendo. «¿Y el edificio? Todavía está en pie. Nunca hubo un terremoto lo suficientemente fuerte para probar su resistencia real. Pero en tormentas fuertes, tiene movimientos laterales que exceden los códigos de seguridad. Los inquilinos han reportado náuseas en los pisos superiores durante vientos fuertes. Y hay grietas estructurales que están siendo monitoreadas, pero nunca reparadas realmente. ¿Por qué me está contando esto ahora? Porque vi su caso en las noticias. Vi a otra ingeniera joven enfrentando exactamente lo que yo enfrenté.
Y no pude quedarme callada otra vez. Javier va a intentar destruirla mañana, igual que me destruyó a mí. Pero usted tiene algo que yo no tuve. Evidencia irrefutable y apoyo de Villanueva. Use eso. No deje que él la silencie. ¿Testificaría sobre lo que pasó en ese proyecto? Elena se quedó en silencio por un largo momento. Firme acuerdos de confidencialidad cuando me despidieron. Si hablo públicamente podría enfrentar demandas. Pero tengo documentos. Correos electrónicos que guardé contra las políticas de la compañía. Informes que hice copias antes de que me forzaran a entregarlos. Si los necesita, son suyos. Los necesito. Sofía dijo sin dudar. ¿Puede enviarlos esta noche? Ya los estoy escaneando mientras hablamos. Pero ingeniera Ramírez, necesita entender algo. Javier no es solo un hombre arrogante. Es un hombre peligroso que protegerá su reputación a cualquier costo. Cuando presente estos documentos mañana, él va a atacar. Prepárese para lo peor. Estoy preparada. Sofía respondió, aunque su corazón latía con miedo y adrenalina mezclados. Gracias por su coraje, señora Cordero. No desperdiciaré esta oportunidad. Cuando colgó, Sofía se quedó sentada en su cuarto rodeada de diagramas y simulaciones, procesando lo que acababa de descubrir. Javier no era solo un machista arrogante, era alguien que había comprometido deliberadamente la seguridad de edificios para proteger su ego. Y ahora estaba haciendo exactamente lo mismo con Torre Millennium. Su teléfono emitió un sonido indicando un correo electrónico entrante. Era Elena, con archivos adjuntos que contenían años de evidencia suprimida. Sofía comenzó a leerlos, y con cada documento, su determinación se convertía en algo más, en furia justificada. Porque esto ya no era solo sobre demostrar sus capacidades como ingeniera. Era sobre prevenir que Javier Santibáñez pusiera en peligro más vidas solo para mantener su imagen de ingeniero infalible. A las 3 de la madrugada, Sofía agregó una nueva sección a su presentación. No la había planeado, y sabía que era arriesgado, pero los documentos de Elena probaban un patrón de comportamiento que el Consejo Ejecutivo necesitaba ver. Cuando finalmente se fue a dormir 2 horas antes del amanecer, Sofía sabía que su presentación del día siguiente haría más que solo proponer un nuevo sistema de amortiguación. Iba a exponer décadas de negligencia encubierta por arrogancia masculina. Iba a cambiar todo. El sol de la mañana entraba a través de las ventanas de la sala de conferencias ejecutiva, con una intensidad que parecía apropiada para el momento. Era un espacio diseñado para intimidar. Mesa de caoba masiva, sillas de cuero ejecutivo, pantallas de última generación, y ese silencio especial que solo existe en lugares donde se toman decisiones de millones de dólares. Sofía llegó 30 minutos antes, cargando su laptop gastada, un proyector portátil que había pedido prestado porque no confiaba en la tecnología de la sala, y 3 cajas de documentos físicos que había organizado meticulosamente la noche anterior. Llevaba un traje profesional que había comprado específicamente para esta ocasión, gastando más dinero del que realmente podía permitirse, porque sabía que en este mundo las apariencias importaban tanto como la sustancia. Roberto llegó poco después, seguido por Laura y 2 ingenieros seniors que se habían unido al equipo de revisión. Todos traían sus propios materiales, listos para respaldar cada aspecto de la presentación. ¿Lista?, Roberto preguntó, notando el temblor casi imperceptible en las manos de Sofía mientras configuraba su equipo. «Lista», Sofía respondió, aunque su estómago sentía como si estuviera lleno de concreto líquido. Los ejecutivos comenzaron a llegar. Villanueva entró primero, dándole a Sofía un asentimiento de ánimo. Luego vino Marcela Ruiz, la directora financiera, una mujer de 50 y tantos años con expresión calculadora que evaluaba cada inversión con precisión quirúrgica. Fernando Castro, el director de operaciones, un hombre conservador conocido por su aversión al riesgo. Patricia Domínguez, directora legal, cuyo trabajo era identificar cada posible responsabilidad. Y finalmente, el director general, Gustavo Mendoza, un hombre de 65 años que había construido la compañía desde cero y cuya aprobación final era absoluta. Javier entró último. Su expresión era una mezcla de confianza y malicia apenas contenida. Llevaba su propio portafolio, claramente preparado para contraatacar cada punto que Sofía presentara. «Procedamos», Mendoza anunció, sentándose a la cabecera de la mesa. «Ingeniera Ramírez,
Tiene 1 hora para presentar su propuesta. Luego abriremos para preguntas y debate. Sofía se levantó, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. Cada persona en esa sala tenía más experiencia, más poder, más años en la industria. Pero ninguno de ellos había dedicado 2 semanas casi sin dormir para asegurar que este edificio no se convirtiera en una tumba durante el próximo gran terremoto. Señoras y señores, comenzó, su voz inicialmente temblando, pero fortaleciéndose con cada palabra. Lo que voy a presentarles hoy no es solo una propuesta técnica, es una decisión sobre qué tipo de compañía queremos ser. Una que construye para cumplir códigos mínimos o una que construye para salvar vidas. Activó su presentación, y la primera diapositiva apareció. Una simulación en 3D de Torre Millennium durante un terremoto de magnitud 8.0. Esta simulación muestra lo que sucedería con los diseños estructurales actuales durante un sismo mayor. Sofía explicó mientras la animación mostraba el edificio balanceándose peligrosamente. Números aparecían mostrando desplazamientos laterales, esfuerzos en elementos estructurales, zonas de falla potencial. Como pueden ver, el desplazamiento del piso 50 alcanza 1.8 metros. Los códigos de construcción permiten hasta 2.0 metros. Así que técnicamente estamos dentro de los límites legales. Hizo una pausa para efecto. Pero legal no significa seguro. La siguiente diapositiva mostraba una comparación. El edificio con sistemas actuales versus el edificio con sus amortiguadores adaptativos propuestos. Con el sistema que propongo, el mismo terremoto produce un desplazamiento máximo de solo 0.4 metros. Una reducción del 78% en el movimiento, lo que significa una reducción del 95% en el potencial de daño estructural. Marcela Ruiz levantó la mano. Esos son números impresionantes, ingeniera Ramírez. ¿Pero a qué costo? Excelente pregunta. Sofía cambió a una diapositiva de análisis financiero. El costo adicional inicial es de $12.3 millones. Suena como mucho dinero hasta que lo comparamos con las alternativas. Mostró 3 escenarios. Daño menor durante un terremoto moderado, daño significativo durante un terremoto mayor y colapso parcial en el peor escenario. Daño menor, asumiendo que ocurre dentro de los primeros 10 años de operación, costaría aproximadamente 50 millones en reparaciones más pérdida de rentas. Daño significativo, 200 millones más demandas legales que conservadoramente estimamos en otros 300 millones. Colapso parcial. Ni siquiera quiero calcular ese número porque incluye vidas humanas que no tienen precio. Patricia Domínguez, la directora legal, se inclinó hacia adelante. ¿Y la probabilidad de cada escenario? Basándonos en datos sísmicos históricos para Monterrey, hay 67% de probabilidad de un terremoto mayor en los próximos 50 años. Con diseños actuales, ese evento tiene 45% de probabilidad de causar daño significativo. Con mi sistema, esa probabilidad baja a menos del 5%. Javier no pudo contenerse más. Esos son números fabricados, basados en simulaciones por computadora que nunca han sido validadas en el mundo real. Estamos hablando de apostar $500 millones en la fantasía de una recién graduada. No son fantasías, Sofía respondió con calma, anticipando la interrupción. Son simulaciones usando software validado por instituciones como MIT, Stanford y la Universidad de Tokio. El mismo software que se usó para diseñar edificios que sobrevivieron el terremoto de Kumamoto en 2016. Activó un video mostrando un edificio real en Japón, balanceándose durante un terremoto de magnitud 7.3, equipado con sistemas similares a los que proponía. El edificio se movía, pero de manera controlada, mientras edificios adyacentes sin esos sistemas sufrían daños visibles. Este edificio, Sofía señaló, fue diseñado usando exactamente la misma metodología que estoy proponiendo. No solo sobrevivió sin daño estructural, los ocupantes reportaron que apenas sintieron el terremoto en los pisos superiores. Comenzó a entrar en detalles técnicos, mostrando cálculos, especificaciones de materiales, diagramas de instalación. Roberto y los otros ingenieros intervenían periódicamente para confirmar aspectos específicos que habían verificado independientemente. Pero Sofía notaba que Javier estaba cada vez más inquieto, revisando sus propios documentos, preparándose para su contraataque. Cuando Sofía llegó a la parte sobre costos de mantenimiento a largo plazo,
demostrando que el sistema se pagaba solo en ahorros dentro de 20 años, Javier finalmente explotó. «Esto es suficiente», golpeó la mesa con su mano. «Señor Mendoza, con todo respeto, estamos desperdiciando tiempo valioso. ¿Realmente vamos a reorganizar todo el proyecto basándonos en las teorías de alguien que tiene menos experiencia real que mi asistente junior?» «Ingeniero Santibáñez», Mendoza respondió con tono frío. «La ingeniera Ramírez tiene el tiempo que le asignamos. Usted tendrá su oportunidad de responder después». Javier se hundió en su silla, claramente furioso pero forzado a mantenerse callado. Sofía continuó, su confianza creciendo. Mostró prototipos físicos, resultados de pruebas de materiales, cronogramas de implementación realistas. Cada objeción potencial había sido anticipada y respondida. Finalmente llegó a la sección que había agregado la noche anterior. Su corazón comenzó a latir más rápido. «Hay un aspecto más que necesito abordar», Sofía dijo, su voz tomando un tono más serio. «Y es sobre el patrón de negligencia estructural que ha caracterizado proyectos previos bajo ciertas administraciones». Javier se enderezó inmediatamente, sus ojos estrechándose. «¿De qué está hablando?» «Estoy hablando del Complejo Empresarial Guadalajara». Sofía activó una nueva diapositiva mostrando fotos del edificio. Un proyecto de 35 pisos completado hace 15 años bajo su dirección, ingeniero Santibáñez. Ese proyecto fue un éxito total. Javier interrumpió defensivamente. Ganó premios de diseño. Ganó premios de apariencia arquitectónica, Sofía corrigió. Pero estructuralmente ha estado teniendo problemas desde el principio. Problemas que fueron identificados durante la construcción por una ingeniera estructural senior, Elena Cordero, quien recomendó modificaciones significativas. Proyectó copias de los informes de Elena, mostrando las mismas preocupaciones sobre amortiguación sísmica inadecuada que Sofía había identificado en Torre Millennium. Esos documentos son confidenciales. Javier se puso de pie abruptamente. ¿Cómo obtuvo acceso a ellos? Fueron proporcionados voluntariamente por la ingeniera Cordero, quien conservó copias porque sabía que representaban información crítica de seguridad que estaba siendo suprimida. Sofía mantuvo su tono profesional aunque su corazón latía violentamente. Mostró correos electrónicos donde Javier deliberadamente minimizaba las preocupaciones de Elena, presionando a ejecutivos para ignorar sus recomendaciones con argumentos casi idénticos a los que estaba usando ahora contra Sofía. «El edificio todavía está en pie», Javier argumentó, pero su voz había perdido su confianza anterior. «No ha habido fallas estructurales». «Porque ha tenido suerte», Roberto intervino, apoyando a Sofía. «He revisado los reportes de inspección del complejo Guadalajara. Hay grietas estructurales en 5 columnas principales. Los movimientos laterales durante vientos fuertes exceden los códigos por márgenes significativos. Y hay una recomendación pendiente de evacuación parcial que ha sido pospuesta repetidamente por razones económicas». El rostro de Mendoza se había puesto pálido. «¿Estamos diciendo que hay un edificio existente que es potencialmente peligroso?» «Estamos diciendo», Sofía respondió cuidadosamente, «que hay un patrón de priorizar costos a corto plazo sobre seguridad a largo plazo. Y ese mismo patrón está en riesgo de repetirse aquí si no tomamos decisiones diferentes». Patricia Domínguez ya estaba haciendo notas frenéticas. «Esto representa un riesgo legal significativo. Si hay evidencia documentada de que ignoramos problemas conocidos, esto es una campaña de desprestigio», Javier gritó, perdiendo completamente la compostura. «Esta niña está usando documentos robados para destruir mi reputación porque no puede competir basándose en méritos reales». «Ingeniero Santibáñez». Mendoza habló con una voz que hizo que todos en la sala se quedaran en silencio. «Sugiero que se calme. Si hay dudas sobre la integridad de edificios existentes, esta compañía tiene la obligación legal y moral de investigarlas. Su reputación personal es secundaria a la seguridad pública». Se giró hacia Sofía. «Ingeniera Ramírez, ¿tiene recomendaciones específicas sobre cómo proceder?» Sofía respiró profundamente. Este era el momento. «Recomiendo 3 acciones inmediatas. Primero, implementar el sistema de amortiguación adaptativa en Torre Millennium según los diseños que presenté. Segundo, conducir una auditoría estructural independiente del complejo Guadalajara y cualquier otro proyecto donde se ignoraron recomendaciones similares. Tercero, establecer protocolos que aseguren que preocupaciones de seguridad de cualquier ingeniero, sin importar su género o antigüedad,
sean evaluadas con seriedad y rigor científico. ¿Y los costos de todo esto? Marcela Ruiz preguntó pragmáticamente. El costo de implementar mi sistema en Torre Millennium es de 12.3 millones, como mencioné. Las auditorías estructurales de edificios existentes, aproximadamente 2 millones. Establecer nuevos protocolos de seguridad, esencialmente cero más allá de entrenamiento. El costo total es menor que el presupuesto que tenemos asignado para publicidad este año. Sofía pausó antes de su golpe final. El costo de no hacerlo potencialmente, cientos de vidas cuando ocurra el próximo gran terremoto. ¿Realmente queremos arriesgar eso? La sala quedó en silencio mientras los ejecutivos procesaban todo lo que habían escuchado. Mendoza intercambió miradas con los otros miembros del consejo. Necesitamos deliberar privadamente. Mendoza finalmente anunció. Ingeniera Ramírez, ingeniero Santibáñez, esperen afuera, por favor. Sofía recogió sus materiales con manos temblorosas. Había puesto todo sobre la mesa. Ahora solo podía esperar que fuera suficiente. En el pasillo afuera de la sala de conferencias, la tensión era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Javier caminaba de un lado a otro, lanzando miradas de odio puro hacia Sofía. Roberto y Laura permanecían cerca de ella, formando una barrera protectora silenciosa. «Destruiste mi carrera», Javier finalmente dijo, su voz temblando con rabia contenida. 30 años construyendo una reputación, y una niña sin experiencia la destruye en una hora. «Yo no destruí nada», Sofía respondió con calma, aunque por dentro temblaba. «Usted destruyó su propia reputación cuando decidió que su ego era más importante que la seguridad de las personas que vivirían y trabajarían en sus edificios». ¿Seguridad? Javier se rió con amargura. ¿Crees que esto es sobre seguridad? Esto es sobre política, sobre cuotas de género, sobre empresas desesperadas por parecer progresivas sin importar el costo real. Si eso es lo que necesita creer para dormir en la noche, adelante. Sofía se giró hacia él directamente. Pero ambos sabemos la verdad. Yo encontré problemas reales que usted pasó por alto, ya sea por incompetencia o por negligencia deliberada. Y en lugar de admitirlo y trabajar para solucionarlos, eligió atacarme personalmente. Porque eres una amenaza. Javier escupió las palabras. No a mí, específicamente, sino a todo el sistema que ha funcionado perfectamente durante décadas. Ingenieros con experiencia real, que han pagado su cuota, que saben cómo funcionan realmente las cosas en el mundo real, no en simulaciones de computadora. El mundo real, Laura intervino con voz cortante, es donde edificios colapsan durante terremotos matando a miles de personas, donde puentes fallan durante tormentas, donde estructuras que cumplían códigos se convierten en tumbas. Tal vez su sistema ha funcionado para usted, pero ha fallado dramáticamente para las personas que confiaron en que su edificio las mantendría seguras. Antes de que Javier pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Villanueva asomó la cabeza. «Pueden entrar». Los siguientes 30 segundos caminando de regreso a la sala fueron los más largos de la vida de Sofía. Cada paso sentía como si estuviera caminando hacia su ejecución o su vindicación, sin saber cuál sería. Cuando todos estaban sentados nuevamente, Mendoza habló con una expresión imposible de leer. «Hemos deliberado sobre las propuestas presentadas hoy», comenzó, su voz formal y medida. «Y hemos llegado a varias decisiones». Sofía sintió que su corazón podría salirse de su pecho. Primera decisión. El proyecto Torre Millennium implementará el sistema de amortiguación adaptativa propuesto por la ingeniera Ramírez en su totalidad. El presupuesto adicional de 12.3 millones de dólares es aprobado con efecto inmediato. Sofía sintió una ola de alivio tan intensa que casi la marea. Roberto le apretó el hombro con felicitación silenciosa. Segunda decisión. Mendoza continuó, su expresión volviéndose más seria. Iniciaremos inmediatamente una auditoría estructural independiente del complejo empresarial Guadalajara y de todos los proyectos completados en los últimos 20 años, donde hubo disidencia documentada entre ingenieros sobre aspectos de seguridad. Javier había empezado a sudar visiblemente. Tercera decisión. Estableceremos un nuevo protocolo corporativo donde cualquier preocupación de seguridad planteada por cualquier ingeniero, sin importar su posición o antigüedad, será evaluada por un panel independiente de expertos externos antes de ser descartada. Mendoza pausó, mirando directamente a Javier. Y cuarta decisión. El ingeniero Javier Santibáñez
Es relevado de sus funciones como ingeniero principal del proyecto Torre Millennium, con efecto inmediato, pendiente de los resultados de la auditoría. El silencio que siguió fue absoluto. Javier se había puesto completamente pálido, su mundo desmoronándose en tiempo real. Ingeniera Ramírez. Mendoza se giró hacia Sofía. Le ofrecemos la posición de ingeniera estructural principal del proyecto Torre Millennium, con un aumento de salario del 40% sobre su posición actual y autoridad completa sobre todas las decisiones técnicas relacionadas con integridad estructural. Sofía abrió la boca, pero no salieron palabras. Era demasiado. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Yo necesito un momento para procesar esto, finalmente logró decir. Tómese el tiempo que necesite. Mendoza respondió. Pero esperamos su respuesta antes del final del día. Este proyecto necesita liderazgo técnico sólido. Y usted ha demostrado hoy que posee no solo el conocimiento, sino el carácter necesario para esa responsabilidad. Javier se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con un golpe que hizo eco en la sala. Esto es indignante. Voy a presentar una demanda por despido injustificado. Le sugiero que hable con un abogado antes de amenazar con acciones legales. Patricia Domínguez intervino con tono profesional pero firme. Tenemos documentación extensa de sus decisiones cuestionables. Si elige hacer esto público, la evidencia que presentaremos no será favorable para usted. Javier miró alrededor de la sala, buscando aliados, apoyo, cualquier cosa. Pero cada par de ojos lo miraba con una mezcla de decepción y disgusto. Esto no ha terminado, murmuró finalmente antes de salir de la sala, golpeando la puerta detrás de él. Pero cuando Sofía salió de la sala de conferencias 20 minutos después, habiendo aceptado formalmente la posición de ingeniera estructural principal, se dio cuenta de que Javier había dicho la verdad. Esto no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Los siguientes 6 meses fueron los más desafiantes y transformadores de la vida de Sofía. No solo tenía que implementar su sistema de amortiguación adaptativa, sino que tenía que hacerlo mientras navegaba la política compleja de una industria que no estaba acostumbrada a tener mujeres en posiciones de liderazgo técnico real. Las primeras semanas fueron especialmente difíciles. Varios ingenieros seniors que habían trabajado bajo Javier presentaron sus renuncias, algunos por lealtad genuina a su antiguo jefe, otros porque simplemente no podían aceptar reportar a una mujer de 28 años. Sofía los dejó ir, reemplazándolos con una mezcla de jóvenes ingenieros hambrientos de oportunidades y profesionales experimentados que valoraban innovación sobre antigüedad. Pero también enfrentó resistencia más sutil y peligrosa. Contratistas que malinterpretaban sus instrucciones. Proveedores que cuestionaban cada especificación técnica que ordenaba. Inspectores de construcción que requerían niveles de documentación que nunca habían pedido a ingenieros hombres. Es agotador, le confió a Roberto una noche mientras revisaban planos en la oficina del cantero. Cada decisión que tomo es cuestionada. Cada cálculo es verificado 3 veces. Javier podía ordenar cambios con una llamada telefónica, pero yo necesito presentar informes de 20 páginas para justificar el mismo cambio. Lo sé, Roberto respondió con simpatía genuina. El sistema está diseñado para cansar a las personas que desafían el statu quo. Quieren que te rindas, que demuestres que tenían razón todo el tiempo sobre que las mujeres no pueden manejar la presión. No voy a rendirme, Sofía declaró, aunque la fatiga en su voz era evidente. Pero necesito ser más inteligente sobre cómo navego esto. La oportunidad de ser más inteligente llegó de una fuente inesperada. Laura Sánchez, la técnica en topografía que había apoyado a Sofía desde el principio, vino con una propuesta. Ingeniera Ramírez, he estado hablando con otras mujeres en la industria de la construcción, técnicas, ingenieras, arquitectas, hasta trabajadoras. Todas enfrentamos lo mismo que usted, y todas queremos ayudar. Sofía levantó la vista de sus planos. ¿Qué propones? Un grupo de apoyo profesional. No solo para quejarnos, sino para compartir estrategias, recursos, contactos. Cuando un contratista le da problemas a usted, tenemos 5 mujeres que pueden atestiguar que le hicieron exactamente lo mismo. Cuando un proveedor cuestiona sus especificaciones, tenemos ingenieras con décadas de experiencia que pueden respaldarla. ¿Cuántas mujeres están interesadas? En Monterrey, 43.
Nacionalmente, estamos conectando con cientos. Su caso se volvió famoso, ingeniera. No solo aquí, sino en toda la industria. Es el hashtag número 1 en LinkedIn para ingeniería civil en español. La ingeniera que no se cayó. Sofía no había prestado mucha atención a las redes sociales durante estos meses, demasiado ocupada con el trabajo real. Pero cuando Laura le mostró su teléfono, se quedó asombrada. Miles de ingenieras compartían sus propias historias de discriminación, celebrando su victoria como un momento catalizador. Tenemos una responsabilidad, Laura continuó, no solo de terminar este proyecto exitosamente, sino de demostrar que el cambio es posible en toda la industria. Así nació la Red de Ingenieras Estructurales de México, una organización que comenzó como un grupo de WhatsApp y en 6 meses se transformó en una asociación profesional formal con capítulos en 15 ciudades. Mientras tanto, en Torre Millennium, el proyecto avanzaba con una precisión que sorprendía incluso a los escépticos. El sistema de amortiguación adaptativa de Sofía no solo se implementó correctamente, sino que cada fase de instalación se documentó meticulosamente, creando un manual que otras empresas comenzaron a solicitar. Pero la verdadera prueba llegó durante una tarde de julio, 5 meses después de que Sofía asumiera como ingeniera principal. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió Monterrey, el más fuerte en 15 años. No era el terremoto de magnitud 8.0 para el cual Sofía había diseñado el sistema, pero era lo suficientemente significativo para probar los sistemas parcialmente instalados. Sofía estaba en el piso 35 cuando comenzaron los temblores. Sintió el edificio moverse, pero de manera controlada, casi suave. Los acelerómetros que había instalado detectaron las ondas P, y en cuestión de segundos, los amortiguadores se ajustaron automáticamente. En edificios adyacentes sin estos sistemas, las personas evacuaban en pánico mientras ventanas se rompían y estructuras crujían peligrosamente. Pero en Torre Millennium, aunque todavía en construcción, el movimiento fue tan controlado que los trabajadores apenas interrumpieron su labor. Cuando el terremoto terminó, Sofía inmediatamente corrió hacia su estación de monitoreo improvisada. Los datos que aparecían en su pantalla eran mejor de lo que había esperado en sus simulaciones más optimistas. El desplazamiento máximo había sido de solo 0,32 metros, un 15% mejor que sus predicciones. ¡Funcionó! Roberto llegó corriendo, su rostro una mezcla de alivio y asombro. Tu sistema funcionó exactamente como dijiste. Las noticias se esparcieron rápidamente. Los medios llegaron al sitio en horas, queriendo entrevistar a la joven ingeniera, cuyo sistema había protegido el único edificio en construcción que no sufrió ningún daño durante el terremoto. Pero no todos celebraban. Javier Santibáñez, quien había estado operando como consultor independiente después de su despido, contactó a varios medios con una narrativa diferente. Fue un terremoto menor, decía a cualquier periodista que escuchara. Cualquier edificio habría sobrevivido. Están usando esto como propaganda para justificar gastos innecesarios. Y entonces llegaron los resultados de la auditoría del Complejo Empresarial Guadalajara. El informe era devastador. Los inspectores independientes confirmaron todo lo que Elena Cordero había advertido 15 años atrás. El edificio tenía grietas estructurales serias en 7 columnas principales. Los sistemas de amortiguación eran completamente inadecuados. Y lo más alarmante, el edificio tenía 73% de probabilidad de colapso parcial en un terremoto de magnitud 7.5 o mayor. La recomendación era clara: evacuación inmediata y reforzamiento estructural completo estimado en $200 millones. Patricia Domínguez, la directora legal, convocó una conferencia de prensa. Esta compañía toma plena responsabilidad por las deficiencias estructurales identificadas en el Complejo Empresarial Guadalajara. Estamos iniciando inmediatamente un programa de reforzamiento y compensaremos completamente a todos los inquilinos por las molestias causadas. La conferencia de prensa también reveló algo más. Evidencia de que Javier había deliberadamente ocultado informes de inspección que señalaban problemas durante años, falsificando documentos que certificaban la seguridad del edificio. La Fiscalía Estatal inició una investigación criminal. Los cargos potenciales incluían fraude, falsificación de documentos y negligencia criminal que ponía vidas en riesgo. Javier fue arrestado una semana después. La imagen de Javier Santibáñez en esposas
siendo escoltado por policías, apareció en las noticias nacionales. El hombre que había construido su carrera en arrogancia y desprecio hacia otros ahora enfrentaba hasta 15 años de prisión. Pero lo que más impactó a Sofía no fue la caída de Javier. Fue la llamada telefónica que recibió 2 días después del arresto. «Ingeniera Ramírez, soy Elena Cordero». «Señora Cordero», Sofía respondió con calidez genuina. «He querido contactarla para agradecerle. Sin su evidencia, nada de esto habría sido posible». «No me agradezca todavía», Elena respondió, y Sofía podía escuchar lágrimas en su voz. «Necesito decirle algo que he estado cargando durante 15 años». «¿Qué es?». Cuando Javier me despidió por plantear preocupaciones sobre el complejo Guadalajara, no me rendí inmediatamente. Intenté reportarlo a las autoridades, a inspectores municipales, a colegios de ingenieros, incluso a periodistas. Elena pausó, claramente luchando con la emoción. Todos me dijeron lo mismo, que era una ingeniera amargada tratando de vengarse de un jefe que la despidió, que mis preocupaciones eran exageradas, que Javier Santibáñez era un profesional respetado y yo era nadie. Lo siento muchísimo. Sofía sintió rabia creciendo por todo lo que Elena había soportado. Eventualmente me rendí, Elena confesó. Acepté el acuerdo de confidencialidad, tomé el dinero, me dije que había hecho todo lo posible. Pero la verdad es que me rendí porque no tenía el coraje de seguir luchando contra el sistema completo. Su voz se quebró. Y durante 15 años he vivido sabiendo que ese edificio es una trampa mortal esperando un terremoto. He tenido pesadillas sobre el día en que finalmente colapse, sobre las familias que morirán porque yo no fui lo suficientemente valiente. Señora Cordero, Sofía habló firmemente. Usted hizo exactamente lo que cualquier persona razonable habría hecho en esa situación. El sistema estaba diseñado para aplastarla. El hecho de que guardara esa evidencia durante 15 años, esperando el momento correcto, demuestra más coraje del que la mayoría de las personas tienen. Pero usted sí fue lo suficientemente valiente, Elena respondió. Usted enfrentó exactamente el mismo sistema, el mismo tipo de hombre, las mismas tácticas de intimidación. Y no solo sobrevivió, ganó, cambió todo. No lo hice sola, Sofía corrigió. Lo hice porque usted me dio las herramientas, porque Roberto tuvo el coraje de respaldarme, porque Laura y decenas de otras mujeres se negaron a permanecer silenciosas. Gracias, Elena susurró, por terminar lo que yo no pude, por demostrar que era posible. Después de colgar, Sofía se quedó sentada en su oficina, mirando por la ventana hacia Torre Millennium, ahora casi completado. En 9 meses, el edificio estaría terminado. Y no solo sería estructuralmente seguro, sería un modelo para el futuro de la construcción en zonas sísmicas. Pero más importante que el edificio era lo que representaba. Era evidencia física de que el cambio era posible, que las mujeres podían liderar proyectos técnicos complejos, que la innovación podía triunfar sobre la tradición, que hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, valía la pena. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Miguel Torres, el capataz que había sido el primero en tratarla con respeto genuino desde el día 1. «Ingeniera Ramírez necesita venir al cantero, ahora». El tono urgente en su voz hizo que Sofía se levantara inmediatamente. «¿Qué pasó? Es mejor que lo vea usted misma». Cuando llegaron al cantero, Sofía encontró a todos los trabajadores reunidos en un semicírculo. En el centro estaba un grupo de estudiantes universitarias, todas con chalecos de seguridad que decían «Futuras ingenieras estructurales». Una de ellas, una joven de no más de 20 años con ojos brillantes de admiración, dio un paso adelante. «Ingeniera Ramírez, somos estudiantes de Ingeniería Civil de 5 universidades diferentes en Monterrey. Vinimos a pedirle si podíamos hacer un recorrido del proyecto Torre Millennium. Pero más que eso, queríamos conocerla en persona y agradecerle». «¿Agradecerme por qué?» «Por demostrarnos que es posible». Otra estudiante respondió. «Todas nosotras hemos enfrentado profesores que nos dicen que la ingeniería estructural no es para mujeres. Compañeros que se burlan de nosotras en clase. Familias que nos preguntan por qué no estudiamos algo más apropiado». Una tercera estudiante sacó su teléfono y mostró un artículo. «Pero luego leímos sobre usted, sobre cómo enfrentó a Javier Santibáñez».
sobre su sistema de amortiguación que funcionó perfectamente durante el terremoto, sobre cómo cambió toda la industria. Y nos dimos cuenta de que si usted pudo hacerlo, nosotras también podemos. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Había estado tan enfocada en el trabajo técnico, en demostrar que sus diseños funcionaban, que no había considerado completamente el impacto simbólico de su victoria. Por supuesto que pueden hacer el recorrido. Sofía respondió, su voz emocionada. Pero más que eso, déjenme mostrarles exactamente cómo funciona cada sistema. Y si están interesadas, tengo pasantías disponibles para el próximo semestre. Las siguientes 3 horas, Sofía guió a las estudiantes a través de Torre Millennium, explicando cada aspecto del diseño estructural. Las jóvenes hacían preguntas técnicas sofisticadas, tomaban notas frenéticas, y sus ojos brillaban con la misma pasión por la ingeniería que Sofía había sentido desde que era estudiante. Cuando el recorrido terminó, la estudiante que había hablado primero se acercó a Sofía privadamente. Ingeniera Ramírez, hay algo más que quería decirle. Mi nombre es Carmen Gutiérrez, y hace 6 meses estaba a punto de abandonar ingeniería. ¿Por qué? Porque estaba cansada de luchar, cansada de tener que demostrar el doble que los hombres, cansada de ser la única mujer en cada clase, cansada de profesores que me ignoraban y compañeros que asumían que estaba ahí solo porque la universidad necesitaba cumplir cuotas de diversidad. Carmen respiró profundamente. Tenía la solicitud de cambio de carrera lista para enviar. Iba a cambiar a diseño gráfico, algo que mi familia consideraba más apropiado para una mujer, y entonces vi su conferencia de prensa después del terremoto. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Imprimí su foto de ese día. Usted parada frente a Torre Millennium, explicando con confianza absoluta cómo su sistema había funcionado. Y la pegué en mi espejo. La veo cada mañana cuando me preparo para ir a clases. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen ahora. Me recuerda que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando siento que no puedo continuar, hay mujeres como usted que enfrentaron cosas peores y no se rindieron. Y si ustedes pudieron, yo también puedo. Sofía abrazó a Carmen, ambas llorando ahora. Vas a ser una ingeniera increíble, Sofía susurró. No porque yo lo diga, sino porque tienes la pasión, la determinación y el coraje necesarios. Nunca lo olvides. Esa noche, sola en su apartamento, Sofía reflexionó sobre el viaje extraordinario de los últimos 9 meses. Había comenzado como una joven ingeniera tratando simplemente de probar que merecía estar en un cantero de construcción, pero se había convertido en algo mucho más grande. Su teléfono vibró con una notificación. Era un artículo de una revista internacional de ingeniería. Sofía Ramírez, la ingeniera mexicana que está revolucionando la construcción sismorresistente. El artículo no solo cubría el sistema de amortiguación adaptativa, sino que discutía cómo su enfoque estaba siendo estudiado por universidades en Japón, California, Chile y Nueva Zelanda. Empresas constructoras de 3 continentes habían contactado solicitando consultas. Y más importante, el artículo destacaba cómo su éxito estaba inspirando a una nueva generación de mujeres en ingeniería. Pero lo que más significó para Sofía fue el mensaje de texto que recibió poco después de Roberto. Sofía, ¿recuerdas cuando te dije que tenías fuego? Me equivoqué. No tienes fuego. Eres un volcán completo que está cambiando el paisaje de toda la industria. Estoy honrado de haber sido parte de tu equipo. 3 meses después, Torre Millennium se completó oficialmente. La ceremonia de inauguración fue un evento masivo, con funcionarios gubernamentales, líderes de la industria y medios internacionales presentes. Gustavo Mendoza, el director general de la compañía, dio el discurso principal. Este edificio representa más que 50 pisos de acero y concreto. Representa un nuevo estándar en construcción. Representa el coraje de admitir cuando nos equivocamos y la humildad de escuchar nuevas ideas, sin importar de dónde vengan. Se giró hacia Sofía, quien estaba parada en el escenario con el equipo de ingenieros. Pero más que nada, este edificio representa a una joven ingeniera que se negó a aceptar que las cosas siempre habían sido de cierta manera, que tuvo el coraje de confrontar la arrogancia con competencia, y que demostró que el talento no tiene género. La audiencia estalló en aplausos. Sofía caminó hacia el micrófono, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre ella. Cuando entré a este cantero hace un año,
comenzó, su voz clara y firme. Fui recibida con burla y desprecio. Me dijeron que jamás podría construir esto, que era imposible que una mujer pudiera liderar un proyecto de esta magnitud. Pausó, dejando que las palabras resonaran. Y tenían razón en una cosa. Yo sola no podría haber construido esto, pero no lo hice sola. Lo construí con Roberto Méndez, quien tuvo el coraje de respaldar ideas nuevas. Con Miguel Torres y su equipo, quien me enseñó que el respeto se gana con trabajo, no con género. Con Laura Sánchez y cientos de mujeres en la industria que se negaron a permanecer silenciosas. Señaló hacia el edificio brillando bajo el sol. Este edificio es la prueba de que cuando dejamos de lado prejuicios y escuchamos ideas basadas en su mérito, no en quien las presenta, todos ganamos. Las miles de personas que trabajarán y vivirán en este edificio estarán seguras durante el próximo terremoto, no porque un hombre importante lo decidió, sino porque nos atrevimos a innovar. Sofía respiró profundamente antes de su conclusión. A todas las niñas y jóvenes que están viendo esto, que sueñan con ser ingenieras, arquitectas, científicas, sí pueden. Van a enfrentar personas que les dirán que no, que es demasiado difícil, que no es apropiado. Pero recuerden, cada edificio imposible comienza con alguien que se niega a aceptar que es imposible. Y a los hombres en esta industria, continuó, su tono volviéndose más serio. Les digo, el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Cada vez que descartan a alguien por su género, están desperdiciando potencial que podría salvar vidas, que podría innovar, que podría cambiar el mundo. La pregunta no es si las mujeres pueden hacer este trabajo. La pregunta es, ¿pueden ustedes permitirse seguir ignorando el 50% del talento disponible? La ovación que siguió duró casi 5 minutos. Periodistas corrían para capturar quotes. Las estudiantes que habían visitado el sitio meses atrás estaban en la audiencia, llorando de alegría y orgullo. Pero en la parte trasera de la multitud había otra persona cuya presencia Sofía no había anticipado. Elena Cordero había viajado desde Guadalajara específicamente para este momento. Cuando la ceremonia oficial terminó y las multitudes comenzaron a dispersarse, Elena se acercó a Sofía. Ingeniera Ramírez, no sé si me recuerda. Señora Cordero. Sofía la interrumpió con una sonrisa genuina. Por supuesto que la recuerdo. Usted hizo todo esto posible. No, Elena sacudió la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Usted hizo esto posible. Yo solo guardé evidencia. Usted tuvo el coraje de usarla, de arriesgar todo por lo correcto. Las dos mujeres se abrazaron, separadas por décadas de edad, pero unidas por la experiencia compartida de enfrentar un sistema diseñado para silenciarlas. ¿Sabe qué es lo más increíble?, Elena dijo cuando se separaron. El complejo Guadalajara está siendo reforzado usando técnicas basadas en su sistema. El edificio que yo ayudé a construir mal finalmente será seguro, gracias a usted. Gracias a nosotras, Sofía corrigió. Usted plantó las semillas hace 15 años. Yo solo las regué. 6 meses después de la inauguración de Torre Millennium, Sofía estaba dando una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge. La sala estaba llena de estudiantes, profesores y profesionales de la industria de todo el mundo. El sistema de amortiguación adaptativa que desarrollamos no es solo tecnología, explicaba mientras mostraba simulaciones y datos de campo. Es una filosofía de diseño. La idea de que los edificios deben ser organismos vivos que se adaptan a su entorno, no estructuras rígidas que resisten hasta romperse. Un profesor levantó la mano. Ingeniera Ramírez, sus resultados son impresionantes. Pero ¿cómo sugiere que escalemos esto globalmente? Los costos son prohibitivos para la mayoría de los países en desarrollo. Excelente pregunta. Sofía sonrió. Por eso he estado trabajando con un equipo de ingenieros en 5 países, para desarrollar una versión de código abierto del sistema. Básicamente, un kit de amortiguación adaptativa que puede construirse localmente usando componentes disponibles comercialmente. Mostró prototipos y especificaciones técnicas. El costo se reduce de 12 millones a aproximadamente $200,000 para un edificio de 30 pisos. Todavía es significativo, pero alcanzable. Y estamos estableciendo un fondo de subsidios para ayudar a comunidades de bajos recursos a implementarlo. ¿Quién financia ese fondo?, otra voz preguntó. Múltiples fuentes.
Parte viene de las regalías de mi patente, pero doné los derechos a una fundación sin fines de lucro. Parte viene de gobiernos que entienden que invertir en seguridad sísmica es más barato que reconstruir después de desastres. Y parte viene de compañías constructoras que se dieron cuenta de que edificios más seguros significan menos demandas. Al final de la conferencia, una estudiante joven se acercó nerviosamente. Ingeniera Ramírez, yo solo quería decirle que es mi inspiración. Soy de un pueblo pequeño en Oaxaca. Mis padres nunca fueron a la universidad, pero cuando les dije que quería estudiar ingeniería, me mostraron videos de usted y dijeron, si ella pudo, tú puedes. Sofía sintió ese familiar nudo en la garganta. ¿Cómo te llamas? María José Hernández. María José, el hecho de que estés aquí en MIT, viniendo de un pueblo pequeño en Oaxaca, con padres que creen en ti, eso no es solo inspirador para mí, es la razón por la que hago lo que hago. Prométeme algo. ¿Qué? Que cuando estés en mi posición dentro de 10 años, cuando seas tú quien inspire a la próxima generación, recordarás de dónde viniste. Que usarás tu éxito para abrir puertas para otros, no para cerrarlas detrás de ti. Lo prometo. María José respondió con lágrimas en los ojos. Esa noche, de regreso en su hotel, Sofía recibió una llamada de Roberto. Sofía, necesitas ver esto. Su voz sonaba emocionada. ¿Qué pasó? Javier Santibáñez fue sentenciado hoy. 8 años de prisión por fraude y negligencia criminal. Sofía sintió una mezcla compleja de emociones. No sentía alegría por la caída de Javier, pero sí alivio de que finalmente hubiera consecuencias por décadas de comportamiento peligroso. Pero hay más. Roberto continuó. Durante el juicio, 3 mujeres más se presentaron. Todas ingenieras que habían trabajado bajo Javier en diferentes proyectos durante los años. Todas reportaron el mismo patrón. Identificaban problemas de seguridad. Eran despedidas o silenciadas, y sus preocupaciones eran ignoradas. Dios mío. Sofía susurró. ¿Cuántos edificios inseguros hay ahí afuera? El gobierno está iniciando una revisión sistemática de todos los proyectos donde Javier estuvo involucrado. Son más de 50 edificios en 6 estados. Esto va a ser un escándalo masivo. Ya lo es. Pero también es una oportunidad de finalmente limpiar décadas de negligencia. Y adivina quién está liderando el equipo de revisión. ¿Quién? Elena Cordero. La rehabilitaron. Le ofrecieron una posición como inspectora jefe de seguridad estructural a nivel federal. Sofía sonrió genuinamente por primera vez en la conversación. Eso es perfecto. Nadie está más calificada. Un año después del día en que Sofía había sido ridiculizada en ese cantero, se encontraba parada en el mismo lugar. Pero todo había cambiado. Torre Millennium se elevaba hacia el cielo, un monumento brillante no solo a la ingeniería moderna, sino a lo que era posible cuando el talento triunfaba sobre el prejuicio. El edificio había ganado premios internacionales de diseño y seguridad. Más importante, había sobrevivido 2 terremotos significativos sin un solo daño estructural. El cantero que alguna vez fue un espacio de burla y humillación, ahora albergaba una placa conmemorativa. Roberto la había diseñado como sorpresa para Sofía. En este sitio, la ingeniera Sofía Ramírez demostró que el coraje de defender lo correcto puede cambiar una industria, que el talento no tiene género, y que los edificios más seguros son construidos no solo con acero y concreto, sino con integridad y determinación. Dedicado a todas las mujeres en ingeniería que se niegan a ser silenciadas. Sofía tocó la placa con dedos temblorosos. Era de bronce, permanente, imposible de ignorar. Cada estudiante de ingeniería que visitara el edificio la vería. Cada profesional que trabajara ahí la recordaría. ¿Qué piensas?, Roberto preguntó, habiendo organizado toda la ceremonia de develación en secreto. Pienso, Sofía respondió con lágrimas rodando por sus mejillas, que hace un año habría dado cualquier cosa solo porque me tomaran en serio. Y ahora tengo esto. Miró hacia el edificio brillando bajo el sol mexicano. Pero más que la placa, más que los premios, lo que más significa son los correos que recibo cada día de jóvenes mujeres diciéndome que se inscribieron en ingeniería porque vieron que era posible. Eso es el verdadero legado. Hay algo más que necesitas ver, Laura Sánchez intervino, llegando con su laptop. La red de ingenieras estructurales que comenzamos ha crecido a 3.000 miembros en 18 países.
Y acabamos de recibir una propuesta de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles para establecer un programa de mentoría internacional basado en nuestro modelo. ¿3.000? Sofía estaba asombrada. Comenzamos con 43. Tu historia resonó, Laura explicó. No solo porque ganaste, sino porque mostraste exactamente cómo ganar. Documentaste cada paso, compartiste cada estrategia, convertiste tu victoria personal en un manual que otras pueden usar. Miguel Torres se acercó con una sonrisa enorme. Ingeniera Ramírez, tengo noticias también. ¿Recuerda a mi hija que quería estudiar ingeniería? Por supuesto. Fue aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México, programa de Ingeniería Civil. Y cuando le preguntaron en su entrevista quién era su inspiración, dijo su nombre. Sofía abrazó a Miguel, emocionada más allá de las palabras. Esta era la transformación real. No solo cambiar una industria, sino cambiar vidas individuales, una a la vez. Esa noche, Sofía escribió en su diario algo que había comenzado a hacer después del terremoto. Hace un año entré a un cantero convencida de que solo necesitaba demostrar mi competencia técnica, que si mis cálculos eran correctos, si mis diseños funcionaban, eso sería suficiente. Era tan ingenua. Aprendí que cambiar sistemas requiere más que competencia. Requiere coraje para enfrentar la humillación. Determinación para continuar cuando todos te dicen que te rindas. Humildad para pedir ayuda cuando la necesitas. Y la sabiduría para entender que tu victoria no es solo tuya, sino de todas las personas que vinieron antes de ti y todas las que vendrán después. Elena Cordero plantó las semillas. Yo las regué. Pero las flores que están creciendo ahora, las miles de jóvenes mujeres entrando a ingeniería con confianza renovada, esas son el verdadero jardín. Javier Santibáñez intentó destruirme porque no podía aceptar que una mujer pudiera ser mejor ingeniera que él, pero al hacerlo expuso un sistema completo de negligencia y arrogancia. Y ese sistema está siendo desmantelado, reemplazado por uno que valora competencia sobre género, seguridad sobre ego. Torre Millennium se levanta como evidencia física de que el cambio es posible. Cada día, miles de personas trabajarán en ese edificio, completamente seguras, sin saber nunca la batalla que se libró para asegurar que estuvieran protegidas. Y eso está bien. Porque la verdadera ingeniería no se trata de recibir crédito. Se trata de construir cosas que funcionen mucho después de que te hayas ido, que protejan a personas que nunca conocerás. Mañana vuelvo a Monterrey para comenzar el diseño de otro proyecto. Otro edificio que desafiará convenciones. Otra oportunidad de demostrar que innovar es siempre mejor que simplemente repetir lo que siempre se ha hecho. Pero esta vez, no entraré a ese cantero sola. Entraré con la red de ingenieras respaldándome, con estudiantes que me miran como prueba de que sus sueños son alcanzables, y con el conocimiento de que cada edificio que diseñe no es solo estructura, es una declaración de que el futuro de la ingeniería es inclusivo, innovador y centrado en salvar vidas. Javier me preguntó una vez si sabía mezclar concreto, si sabía leer un nivel, si tenía los pantalones para este trabajo. Ahora sé la respuesta. No necesito pantalones para hacer este trabajo. Solo necesito conocimiento, coraje y la determinación de nunca callarme cuando veo algo que puede mejorarse. Y eso, ningún hombre puede quitármelo. Sofía cerró su diario y miró por la ventana de su apartamento. Torre Millennium brillaba en la distancia, iluminado contra el cielo nocturno de Monterrey. Mañana sería otro día de desafíos. Otro proyecto donde tendría que demostrar su valía. Otra batalla en la guerra más grande de cambiar una industria entera. Pero ya no tenía miedo. Porque sabía algo que Javier Santibáñez y hombres como él nunca entenderían. El talento verdadero no se mide en años de experiencia o género o títulos impresionantes. Se mide en la capacidad de ver problemas que otros ignoran, el coraje de hablar cuando es más fácil quedarse callado y la determinación de construir un futuro mejor incluso cuando el presente intenta destruirte. Sofía Ramírez había entrado a un cantero de construcción convencida de que necesitaba demostrar que podía construir edificios. Pero terminó demostrando algo mucho más importante, que podía construir el futuro mismo. Y ese futuro, como Torre Millennium, estaba diseñado para resistir cualquier tormenta. 5 años después, Sofía Ramírez se encontraba dando el discurso de apertura en la primera Cumbre Mundial de Mujeres en Ingeniería Estructural, celebrada en Ciudad de México.
El auditorio estaba lleno con más de 2000 ingenieras de 67 países, todas reunidas para compartir conocimiento, estrategias y celebrar logros. Pero antes de subir al escenario, Sofía se detuvo en el vestíbulo del centro de convenciones, donde había una exhibición especial. Era una línea de tiempo fotográfica de su viaje, comenzando con aquella imagen viral de ella siendo ridiculizada en el cantero, y terminando con Torre Millennium, iluminado contra el horizonte nocturno. En el centro de la exhibición había algo que todavía la emocionaba hasta las lágrimas cada vez que lo veía. Una copia de la placa de bronce del cantero, rodeada de fotografías de cientos de mujeres jóvenes que habían sido inspiradas por su historia. Una de esas fotografías mostraba a Carmen Gutiérrez, la estudiante que había estado a punto de abandonar ingeniería, ahora graduada con honores y trabajando en su primer proyecto de puente. Otra mostraba a María José Hernández de MIT, quien había regresado a Oaxaca para establecer un programa de ingeniería gratuito para comunidades rurales. Y otra más mostraba a la hija de Miguel Torres, ahora en su tercer año de ingeniería, liderando un proyecto estudiantil de vivienda sismorresistente de bajo costo. Impresionante, ¿verdad? Elena Cordero apareció a su lado, ahora con el cabello completamente plateado pero con ojos que brillaban con una vitalidad que había faltado durante años de silencio forzado. Es abrumador, Sofía admitió. Cada una de estas mujeres tiene su propia historia de luchar contra sistemas que no creían en ellas, y todas encontraron el coraje para continuar. Porque tú les mostraste cómo, Elena señaló. No solo que era posible ganar, sino exactamente cómo hacerlo. Ese es tu verdadero legado. En el escenario, Sofía miró hacia la audiencia de ingenieras de todo el mundo. En la primera fila estaban las personas que habían hecho todo posible. Roberto Méndez, quien ahora dirigía un programa de mentoría que emparejaba ingenieros seniors con jóvenes talentos sin importar género. Laura Sánchez, directora ejecutiva de la red de ingenieras que había crecido a más de 50.000 miembros globalmente. Miguel Torres, cuyo testimonio sobre cómo Sofía había cambiado la vida de su hija se había vuelto viral, inspirando a padres de todo el mundo a apoyar a sus hijas en campos STEM. Cuando entré a ese cantero hace 5 años, Sofía comenzó su discurso. Fui recibida con una pregunta. ¿Jamás vas a poder construir eso? Hoy estamos aquí para responder esa pregunta colectivamente. La pantalla gigante detrás de ella se iluminó mostrando no solo Torre Millennium, sino docenas de otros proyectos diseñados y liderados por las mujeres en la audiencia. Puentes en África, hospitales sismorresistentes en Asia, sistemas de infraestructura de agua en América Latina, torres residenciales en Europa. No solo pudimos construir eso, Sofía continuó con voz resonante de emoción y orgullo. Construimos el futuro, un futuro donde la excelencia en ingeniería no tiene género, donde las ideas se evalúan por su mérito, no por quién las presenta, donde la próxima generación de niñas no tendrá que preguntarse si pertenecen aquí, porque verán evidencia todo a su alrededor de que absolutamente sí pertenecen. La ovación que siguió sacudió el auditorio, pero Sofía levantó la mano para una última declaración. Javier Santibáñez me preguntó una vez si tenía los pantalones para este trabajo. Hoy, en nombre de cada mujer en esta sala, en nombre de Elena Cordero, quien tuvo el coraje de guardar evidencia durante 15 años esperando el momento correcto, en nombre de cada niña que sueña con construir puentes y edificios, respondo: no necesitamos pantalones. Necesitamos conocimiento, coraje, determinación y solidaridad. Y eso, nadie puede quitárnoslo. El edificio completo tembló con el poder de 2000 voces gritando en acuerdo. Era el sonido del cambio, del progreso, de un futuro que finalmente estaba llegando. Esa noche, mientras Sofía revisaba su teléfono antes de dormir, encontró un mensaje de un número desconocido. Era de una niña de 12 años en un pueblo remoto de Perú. Ingeniera Ramírez, mi nombre es Ana. Mi maestra nos mostró su video en clase. Nunca había conocido a una ingeniera mujer antes. Siempre me han gustado las matemáticas y la ciencia, pero mi papá dice que eso es para niños. Pero después de ver su historia, decidí que voy a ser ingeniera de todas formas. Quería que supiera que me dio esperanza. Gracias. Sofía escribió una respuesta. Ana, tu papá está equivocado. La ciencia y las matemáticas son para cualquiera con curiosidad y determinación. Estudia duro, nunca te rindas,
y algún día vas a diseñar cosas increíbles. Y cuando lo hagas, acuérdate de inspirar a la próxima niña que viene detrás de ti. Ese es el verdadero trabajo de una ingeniera. Construir no solo edificios, sino futuros. Presionó enviar y apagó su teléfono. Afuera de su ventana de hotel, la Ciudad de México brillaba con millones de luces. Cada edificio representaba a ingenieros que lo habían diseñado, trabajadores que lo habían construido, familias que lo habitaban. Y ahora, cada vez más, esos ingenieros incluían mujeres que se habían negado a aceptar que ciertos trabajos no eran para ellas. Torre Millennium todavía se elevaba en Monterrey, un recordatorio permanente de que cuando el talento se encuentra con determinación, ningún obstáculo es demasiado grande para superar. Y en canteros de construcción alrededor del mundo, jóvenes mujeres con cascos y planos estaban demostrando cada día que el futuro de la ingeniería no era solo inclusivo, era imparable.